a la distancia, pero la radio siempre nos acerca. Qué linda y qué placer escuchar a Caro Perín. Carolina, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes y buenas tardes, obviamente, a todos los oyentes. Te actualizo una información, la zona de donde se registró, obviamente, la recordación dolorosa por el atentado a la Embajada de Israel, ya ha sido liberada. Toda la zona de Arroyo y Carlos Pellegrini, para aquellos que son muchos que te están escuchando, que sepan que ya se puede por la zona de Esmeralda y Suipacha y Arroyo transitar. Qué buena noticia, porque en general el corte es con mucha anticipación por razones de seguridad y se extiende luego de finalizado el acto. Nos das una gran noticia. Bueno, sí, obviamente, porque bueno, le permite a aquel que circula, que está bastante dificultoso hoy en Buenos Aires, saber que esa parte ya está liberada. Mira, a propósito de calles, ¿quién no ha pasado alguna vez por Cabildo y Monroe, no es cierto? Claro. Que es una zona, bueno, muy céntrica de Belgrano, muy llena de negocios. Y alguna vez, bueno, los que ya somos más grandes, alguna vez habremos tenido la inquietud de decir, ¿por qué a Monroe le pusieron la calle acá, no? O qué significa, o quién es. Bueno, esto te lo cuento, porque hoy se publicó en el diario La Nación un artículo muy interesante que hace referencia a Monroe y a Troilo. Vos dirás, ¿y cómo los emparentaron? Si yo te digo que el artículo lo firma Juan Gabriel Tocatlián, que es uno de los politólogos más, diría yo, prestigiosos que nuestro país tiene, es docente de la Universidad de Itela, y recomiendo siempre que ustedes vean este nombre como autoría, seguir los artículos de él, porque siempre son enriquecedores. Hoy, el diario La Nación, reitero, en su sección de opinión, publica un artículo que es de la doctrina Monroe a la doctrina Troilo. Dígale Monroe si prefiere, para que todos entendamos, ¿no? Y digo, qué cosa, ¿no? ¿Cómo aparece Troilo con Monroe? Y me pongo un poco a leer el contenido, y él comienza diciendo que en Nocturno a mi barrio, el tango de Aníbal Troilo, hay un verso que puede ayudar a interpretar hoy los movimientos de los Estados Unidos en relación con América Latina. Entonces digo, es mucho, ¿no es cierto? Por más que uno ame a Troilo y al tango. Sí, me está sorprendiendo muchísimo. Continúa diciendo, cuando Troilo dice, alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio, ¿cuándo, pero cuándo, si siempre estoy llegando? Dice, esto es lo que le está ocurriendo a Estados Unidos, y no voy a ir al desarrollo, pero lo menciono como curiosidad, esto es lo que le está ocurriendo a Estados Unidos y más precisamente a Washington con respecto a América Latina. Porque él plantea que en realidad nunca Estados Unidos se fue del todo de América Latina y que lo que está haciendo, y hace un análisis muy interesante geopolítico, es ir reforzando nuevamente los lazos con los distintos países. Y reitero, un artículo no muy extenso, que lo pueden encontrar inclusive en internet o en la edición impresa, va marcando cómo esos distintos países van siendo referencia para Washington hoy, para armar una especie, no escudo, pero seguro, de un avance de una China que cada vez más se hace presente en la región. Así que, reitero, Troilo no solo sirve para que, bueno, obviamente lo sigamos disfrutando todos los días, cada vez que escuchamos algún tema de su autoría o de su interpretación, sino también para ser un referente de la geopolítica. Qué bueno. En este artículo, Tocatlián hace referencia a tres países a los que él considera para ser más exactos, que están más cerca hoy de Estados Unidos. Y menciona América Central, compuesta por varios países, a México y al Caribe más precisamente. Y hoy, fíjate que con respecto a México, se cumple un día muy importante de la aparición de una novela, Luis, que escribió un escritor mexicano cuyo nombre es Juan Rulfo. La novela es Pedro Páramo. Y yo había mencionado que a veces en nuestros encuentros los lunes y jueves íbamos a traer esta mirada de mujer sobre algunos libros, porque esos libros pueden estar en la biblioteca, en la casa de cualquiera de nosotros, porque en general Pedro Páramo es un libro al que apelan los profesores de literatura en el secundario, y a lo mejor decimos, pero ¿cómo era este Pedro Páramo? Yo me acuerdo que lo leí, yo me acuerdo que lo tuve que estudiar, pero ¿qué era lo que tenía de virtuoso Pedro Páramo? Este autor, reitero, Juan Rulfo, mexicano, que publica esta primera novela recién en 1955. Pensá que es un hombre que había nacido en 1917. Antes había publicado algunos otros cuentos. Pero en Pedro Páramo él plantea un estilo de escritura que es muy amorosamente desarrollado.
desarrollado por Latinoamérica y nosotros formamos parte de ella, que es el realismo mágico. Así es. Uno dice realismo mágico y enseguida piensa en Gabriel García Márquez. ¿Y en qué consiste esto? En mostrar lo cotidiano, lo que realmente aparece como algo justamente cotidiano, como algo creíble. Bueno, esto diría yo que se exacerba de una forma maravillosa en Pedro Páramo. Es una novela corta, de fácil acceso, hay ediciones de bolsillo, van a encontrar ustedes en ella dos relatos paralelos, tal vez muchos más, pero dos centrales, que es el relato del hijo y el relato del padre. El del padre más acercado a esto, de lo irreal, de tratar de presentar aquello como raro, como lo había hecho en Cortázar en Rayuela, sí, como que se puede leer desde muchos lugares, como las mamushkas rusas que uno las va abriendo y va sacando, ¿viste? Sí, Distintas sí, sí. muñequitas. Sí. Entonces, un poco como síntesis, porque obviamente todos los corazones de los riverplatenses deben estar diciendo, Carolina, bueno, ya estamos, volvamos a la cancha, que es lo que queremos ver cómo se prepara, pero me pareció interesante traer hoy esta mirada que reitero, a veces en días que son muy duros en la información nacional y cotidiana, esta mirada un poquito más para adelante, más acerca de lo que las oportunidades que Argentina puede tener, sea cuales fueran, digamos, los candidatos que se presenten, lo que está hablando Latinoamérica hoy, cómo está Brasil, cómo está Chile, cómo está México posicionada y rescatar de ese México tan amado por su idiosincrasia, por su nacionalismo en el buen sentido de la palabra, esta novela, Pedro Páramo, publicada un día como hoy, de 1955, bajo la autoría de Juan Rulfo, y que plantea, tal vez como nadie, el realismo mágico, y no lo digo yo, lo dijo Gabriel García Márquez, hablando de Pedro Páramo, y lo dijo también Borges, diciendo que pocas novelas del realismo mágico se presentan como tan perfectas. Qué bárbaro, mirá qué interesante, ¿eh? Y además el vínculo que has logrado, de alto vuelo intelectual, Caro, la verdad que a mí no me sorprende, pero es la verdad que una maravilla escucharte siempre. Yo te lo agradezco y la verdad que, bueno, espero que porque yo soy muy defensora de que los medios de comunicación social abiertos, aquellos por los que no hay que pagar, Luis, nos pueden acercar a mundos maravillosos. Sí. No se necesita ser bilingüe.